En este video vamos a ver un poco de la unidad 7 Festival Fever. Entonces, si buscamos la primera página que se ve en el video, primero nos encontramos con vocabulario de tipos de música, algunos que podemos conocer y otros tal vez que no escuchemos tanto. Después a nuestra derecha tenemos tres breves correos que le mandó un amigo a su amiga. George le mandó a Jessica. Nos dice el asunto de cada uno de esos emails. Si los leen en detalle van a ver que él fue a un festival con un amigo y bueno, le va contando lo que ocurrió cada día y sobre todo vamos a ver entonces el Glastonbury Festival y lo que le ocurrió a George. Una vez leído estos tres fragmentos, debemos poner una tilde a los temas que sí fueron mencionados. Por ejemplo, terrible weather, el clima que era muy malo, estaba lloviendo. Tendríamos que ver si el resto de los temas aparecen, le ponemos una tilde, si no los dejamos en blanco. Después nos hace 4 preguntas sobre estos 3 emails. Who is George with? ¿Con quién fue? What kinds of music does he mention? Buscar ejemplos en estos textos de música que él haya mencionado, como los que vimos primero en el vocabulario. What kinds of music doesn't he like? ¿Qué tipo de música él dijo que no le agradó? Y el último dice, why is he surprised about Katie? Se encontró con una conocida en el último de sus correos, está como asunto Katie Ann, Katie E. Hay algo que él observó y le sorprendió. Esas respuestas las pueden subrayar en el mismo texto o las pueden escribir. Después pasamos directamente a la segunda página, que toma 2 oraciones de esos textos. La primera dice, last night was a disaster. Y la segunda dice, there were also some boring folk groups. Dice, anoche fue un desastre. Y en la 2 dice que habían algunos grupos de música folk aburridos. Estos 2 ejemplos que toma el libro son para mostrarnos el uso de was y were. Was es el pasado del verbo ser, am y del verbo is. Y were es el pasado del verbo are. Así que si nosotros recordamos con qué personas se usan am e is, que eran yo, él, ella, y cuando hablamos de cosas, de lugares, ahí vamos a usar también was. Y si recordamos que were es el pasado de are y que con are usamos a you, we, they, a vos, ustedes, nosotros, ellos y ellas, va a ser fácil saber cómo utilizarlos. Acá tenemos un recuadro del pasado simple, que es el tiempo verbal que vamos a comenzar a ver, y el verbo ser, que entonces es ese was y were. Nos muestra ejemplos de cómo se usa en oraciones afirmativas. Siempre tengo el sujeto y según el sujeto voy a elegir o was o were. Acá directamente ya me muestra qué pronombres corresponden a cada uno. Y después del verbo debo decir algo más. No puede terminar mi oración solo con ese verbo ser en pasado. Por ejemplo, acá podría decir I was tired. Yo estaba cansado o cansada. Después, en la segunda, dice, por ejemplo, we were friendly. Sería una opción que puedo formar. Nosotros éramos amigables. Siempre necesito algo para complementar ese verbo. No lo puedo dejar solo persona y verbo. Nos da ejemplos de oraciones negativas con los mismos ejemplos. Lo único que cambia es que agregamos el not. Es igual que cuando nosotros poníamos en oraciones en presente is not, am not, are not. Bueno, lo mismo ocurre cuando uso was y were. Y así como yo podía abreviar, por ejemplo, y hacer isn't y aren't, en pasado también puedo abreviar
Was y not lo junto y se me forma wasn't o weren't. También me muestra cómo hacer preguntas. También, si vuelvo a pensar en el presente que ya hemos aprendido, cuando hacemos preguntas de sí o no, nosotros empezamos con am, is o are, y cuando es pasado empezamos con was o were, y después viene la persona, al revés de nuestras oraciones que primero tenemos persona y después verbo. Nos muestra cómo se responde en respuestas cortas. Y también nos muestra un ejemplo de cómo serían las preguntas si tenemos una palabra interrogativa, que el orden es el mismo, solo que la palabra interrogativa, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, viene primero del verbo was o were. Estas son preguntas cerradas, solo para saber sí o no, y estas son, por ejemplo, así, preguntas abiertas, porque puede haber diversidad de respuestas. No es un sí o un no lo que busco. Después tenemos unas expresiones de tiempo que aparecieron en el texto usadas con pasado. Por ejemplo, una muy típica es yesterday, ayer. O bueno, tenemos last, usado con alguna otra palabra, significa el último. Por ejemplo, last night, anoche. Last week sería la semana pasada. Last month, el mes pasado. Hubiera podido usar last year, el año pasado. Después tenemos una actividad, la número 8. Vamos a dejar de lado la 7, que solo era para escuchar un audio y practicar pronunciación. Y vamos a ver la 8, que nos pide usar was o were según corresponda. Tenemos que ver siempre de qué persona habla la oración o la pregunta para saber cuál elegir. Y en caso de olvidarnos, podemos consultar en este cuadro. Es un diálogo y, por ejemplo, ya tenemos hecho la 1 que dice Where were you last weekend? ¿Dónde estuviste vos el fin de semana pasado? Como uso you, tengo que usar where, que es el pasado de are. Si me acuerdo cómo era en presente, es más fácil acordarme en pasado qué verbo tengo que usar. Y así vamos completando cada uno. En algunos casos puede ser que el verbo tenga que estar negativo. Por ejemplo, acá voy a preguntar si estuvo, the weather es el clima, entonces voy a hablar de una cosa. Tengo que pensar qué usaría con it, si usaría was o were. Y dependiendo si puse was o were acá, porque estoy hablando del clima, mi respuesta sería no, it, wasn't o weren't. Eso recuerden que arriba tienen para recordar cómo se usa en el cuadro. Después, a la derecha en la hoja, tienen un texto que nos cuenta un poco de historia del festival tan popular, el Glastonbury. Y en este caso, además de usar was o were para hablar de pasado, puede ser que necesitemos usar también is o are, y puede ser que los necesitemos usar en negativo. Debemos leer bien la oración para tener contexto. Por ejemplo, acá dice que el primer festival de Glastonbury fue en septiembre de 1970. Como estoy hablando del pasado, fue. Acá me dice los tickets caros. Sigo hablando de esta época. Entonces, los tickets, ¿eran o no eran caros? Estoy hablando de todos los tickets. En ese caso me inclinaría por were. Dice, de hecho, y dice acá como que solo costaban 1 libra. Entonces, los tickets no eran caros. De hecho, costaban. En este caso, podemos usar también el verbo en pasado, were, como que eran de un valor de 1 libra. Después ahora me lleva al presente. Ahora es diferente, los tickets son muy caros. Bueno, así vamos viendo con cuidado si necesito usar was, were o negativo, o puede ser que necesite un is o un are. Después la actividad 10 nos pide completar estas preguntas con was o were, depende de quién habla. Por ejemplo, acá si dice tus cantantes preferidos cuando tenías 10 años, debería hablar de un plural, usaría were.
Pero si me habla de mi banda preferida, ¿cuál era mi banda preferida? Usaría was. Estas preguntas son personales para responder. Lo único que debemos hacer es completar con was y were y después responder, por ejemplo, quiénes eran mis cantantes preferidos cuando yo era chico, o antes, qué banda me gustaba, tal vez que ahora no está más o no la escucho más, o me habla de mi programa de tele preferido, mis actores, mi canción preferida. Acá me da un ejemplo de cómo podría responderlo. Podría decir, my favorite singers were, y ahí los nombro. My favorite band was, y nombro cuál era. Después, en la tercera página de la unidad, nos presenta nuevo vocabulario que vamos a tener que investigar con un diccionario relacionado a las fiestas. Y nos va a hablar de 3 festivales. El Diwali, que es una fiesta hindú. El Chinese New Year, que es el Año Nuevo chino. Y New Year's Eve, víspera de Año Nuevo, que es lo que todos nosotros festejamos. El texto trata de Becky Wells. Esta chica festejó Año Nuevo 3 veces. Primero lo festejó con su familia, con amigos. Después lo festejó con la familia de un chico llamado Lee, que como son de origen chino, tienen otro tipo de festejo. Y después lo festejó con una familia hindú, que la chica se llama Anisha. Tengo que leer este texto y después tengo que decidir si estas oraciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, las tengo que justificar, corregir, que lo puedo hacer mirando el texto, y lo único que debería hacer es cambiarle una palabra, tal vez. No es mucho lo que hay que cambiarle. Y en la actividad 2 tengo que unir cada foto A, B y C con el festival que corresponde. ¿Qué foto representa Diwali? ¿Cuál representa el Año Nuevo chino? ¿Y cuál representa un Año Nuevo como festejamos todos nosotros? Después, en la página siguiente, la 4ª, tenemos que decir con qué familia Becky hizo estas actividades. Tengo que poner Lee's family si esta acción la hizo con la familia de Lee, o Anisha's family si eso lo realizó con la familia de Anisha.